Hoy estamos nuevamente con ustedes. Acá vamos a tratar el tema sobre las técnicas de procesamiento de plásticos, de gran relevancia en el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos, método MISREDE, cuyo objetivo estratégico fundamental debe apuntar hacia su minimización, es decir, su reducción, y en el mejor de las prácticas evitar su fabricación y o consumo desde sus mismas fuentes de generación y o producción, domésticas, comerciales, industriales, institucionales, agrícolas, urbanas, forestales, agroindustriales, entre otras, y los que restan, que debe ser el mínimo o nada, optar por una adecuada aplicación utilizando las técnicas de procesamiento de estos polímeros por intermedio de su transformación o reciclaje y, mejor aún, de su reutilización o reuso después de ser recuperado, segregado y clasificado en sus lugares de origen. Los plásticos que vienen del vocablo griego plásticos, que significa moldeable, tiene sus orígenes en las manos de quien fue un reconocido químico millonario belga, nacionalizado estadounidense, Leo Hendrix Bijleveen, cuyo hobby preferido era experimentar con químicos y que a principios del siglo XX, en el año 1907 para ser más preciso, creó en honor a su nombre la baquelita o baquelita, a la cual señaló en su diario después de su innovador logro que, a menos que esté muy equivocado, esta invención resultará importante en el futuro. De lo que es una sustancia plástica totalmente sintética, termoestable, no inflamable, maleable y versátil, resistente al agua y solvente, primera en su especie, que marcó un hito en la historia del inicio de la era del plástico en el mundo, hasta la fecha de hoy, donde las más sofisticadas y modernas máquinas producen estos materiales de multiplicidad de uso, pero que se considera uno de los elementos más contaminantes del planeta desde su propio proceso de manufacturación hasta su disposición final, tanto en el suelo y peor en el agua, cuando hoy se conoce una enorme isla de plástico, sopa de plástico o continente plástico en uno de los espacios más sucios y devastador de nuestro planeta, ubicado en el Pacífico Norte, entre otras que se forman en distintos puntos oceánicos. Y en la propia Tierra, no más al observar los grandes depósitos de estos materiales en lo que representan los sitios de disposición final de los desechos sólidos, conocidos como vertederos, botaderos o mal llamados rellenos sanitarios, y que por igual, muchas veces por efecto de su quema, toman el aire, la atmósfera, formando parte de los elementos contaminantes que contribuyen al calentamiento global y por ende al fenómeno actual del cambio climático. Acá es muy importante señalar que para el Día Mundial del Ambiente del año pasado, de 2023, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, o UNEP por sus siglas en inglés, señaló ante la severa crisis que representa hoy la contaminación por estos materiales en todo el planeta, que la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plásticos al año, 2/3 de las cuales son productos de vida corta que en poco tiempo se convierten en desechos, que inundan los océanos y a menudo invaden la misma cadena alimenticia humana. Considerando además esta organización que el plástico es un material asequible, duradero y flexible que está omnipresente en la vida moderna, desde los embalajes hasta la ropa y los productos de belleza. Sin embargo, se desecha a una escala descomunal, donde cada año más de 280 millones de toneladas de productos plásticos de vida corta terminan en la basura.
mientras que otras cifras poco alentadoras también señalan como Mundoplast el año pasado también, 2023, que en el año 2021 la producción de plástico a escala mundial aumentó hasta los 390,7 millones de toneladas de dicha cantidad. Es decir, que pasó su producción o generación del 5% a un 20,56%, es decir, casi una cuarta parte de todos los elementos o componentes individuales que están en nuestro desecho, donde los plásticos de origen fósil son o representan más del 90,2%. Los plásticos reciclados post-consumo se habla de un 8,3% y los bioplásticos apenas 1,5%. Igualmente se afirma esta misma organización que el 46% de los residuos plásticos se deposita en vertederos municipales, mientras que el 22% se gestiona de una manera inadecuada y se convierten en basura, dejando muy claro que la mayor parte de estos materiales no se biodegrada o su periodo de biodegradación es lento y en otros casos tardan cientos de años en descomponerse, por lo que representa un notable peligro de contaminación ambiental, riesgo para la salud pública y serios problemas de vida y seguridad local e incluso contribuyen con el cambio climático, como se dijo anteriormente, al ser materiales en su gran mayoría derivados de los peligrosos combustibles fósiles. Bueno, sí, entre esas tantas cantidades de plástico que se generan a nivel mundial, en la actualidad existen 7 tipos o categorías de plástico que deben separarse o segregarse o clasificarse mejor aún antes de brindarle su uso específico, según los siguientes códigos. El código número 1, el PET, que es el polietileno tereftalalato, que es utilizado como envases de bebidas y textiles, en bandejas, tarros, topper, recipientes de tipo tupperware o tupper, tarteras, fiambreras, loncheras, en vasos o botellas, entre otros usos, y en la fabricación de envases, piezas, embalaje o empaque o packaging en los sectores alimenticios, industriales, automóviles o automotriz y en el farmacéutico o en el textil. Un segundo código, el HDP o PEAD, que es el polietileno de alta densidad, PEAD por sus siglas en español y el HDPE por sus siglas en inglés, pues, presentes en objetos tan cotidianos como botellas, envases, sacos, bolsas, juguetes, cascos, tuberías, drenajes, protección de cable, embalajes de cosméticos y alimentos y todo tipo de objetos domésticos, considerado uno de los polímeros sintéticos con un mayor volumen de producción en todo el mundo. Sus usos son diversos en los distintos sectores productivos del planeta. El número 3, el PVC o policloruro de vinilio, usado en la construcción, en todo lo que es cañerías industriales, tuberías de agua potable, suelos, persianas, puertas, ventanas, láminas para impermeabilización, fundas para cables y alambres eléctricos, revestimientos de cables eléctricos, tuberías de agua, placas aislantes, aislamiento para ventanas y entre otros usos para el sector de construcción. En el caso de las industrias y comercio, se utiliza para hacer juguetes, envases y embalajes, forros, parte de mobiliario, en marroquinería, tapicerías para carteras, materia prima para bolsas y maletas, y en el calzado, las botas de agua, zapatos en general, sandalias. Los artículos médicos tenemos que se producen las bolsas para sangre, suero y plasma, los guantes quirúrgicos, los envases de soluciones, los conectores de bolsas o recipientes, los catéteres, mangueras y sondas, máscaras nebulizadoras y humidificadoras, sobre todo en las pandemias. En la industria automotriz se usa para los tableros, cables eléctricos, paneles en las puertas, piezas interiores junto a las ventanas y tapicerías.
en la electricidad y electrónica, sujetaciones, centrales de mando, enchufe y en cajas de distribución, carcasas de teléfono y ordenadores. En el sector agrosilvopastoril, las tuberías, canales para riego, mangueras, plástico utilizado en los viveros e invernaderos, entre otros tantos usos. Un cuarto código, los LPD, polietileno de baja densidad, que se emplea para la fabricación de films para embalaje y envase, laminación, envasado de alimentos y sacos. También se emplea en la fabricación de cubiertas para cables de telecomunicación y energía, contenedores para jugo, películas transparentes, diversos tipos de bolsas, bandejas, plastos, anillos para las 6 latas, las laticas, en tuberías, en prótesis, botellas utilizadas para lavado, tapas para helado, en procesos de moldeo para extrusión y laminado, en sistemas de riego, películas para invernadero y otros productos agrícolas también aplicados en aislamiento de cables y componentes electrónicos, muy utilizados en la fabricación de envases flexibles y resistentes y muy empleados en la fabricación de materiales de construcción como tubería y revestimiento. Los polipropilenos PP, el número 5, su código, muy utilizado en los sectores textiles y envases de dispositivos médicos, materiales de laboratorio, componentes automovilísticos, tales como piezas y componentes para vehículos, especialmente para choques y cajas de batería. Láminas como el film, componentes eléctricos y electrónicos, su aislamiento a la electricidad lo hace ideal para esta función, así como para hacer envases y embalajes de alimentos, productos de cosméticos y medicamentos gracias a su resistencia a la fatiga, que lo hace idóneo para tapones de tipo bisagra, cosméticos y de los cosméticos y de los medicamentos, como se dijo. Materiales industriales en los textiles como alfombras y tapetes, cuerdas, entre otros tantos usos que lo consideran como uno de los materiales plásticos más utilizados junto al PET, es decir, al tereftalato de polietileno. Número 6, el penúltimo de ellos, PS, el poliestireno, también conocido como cristal plástico o vidrio plástico. Es un plástico duro convertido en uno de los más importantes del mercado que se utiliza en alimentación, vasos desechables, bandejas de alimentos, recipientes para alimentos preparados, cajas de embalaje y empaques de diversos usos. En construcción, en los paneles de aislamiento para construcción, bloques de construcción, techos y paredes aislantes y como relleno en cámaras frigoríficas, aislamientos térmicos y acústicos en la construcción, embalaje, protección para productos frágiles, flotadores de la industria marina y muchas otras aplicaciones industriales y de consumo. En el caso automotriz, los paneles de revestimiento interior, guanteras, parachoques y protectores, en la medicina y laboratorio, en jeringas, tubos de ensayo, placas de cultivo celular y envases para medicamentos, en juguetería y recreación, en todo lo que tiene que ver con juguetes de aviones, barcos, maquetas arquitectónicas, tablas de surf y otros equipos de deportes acuáticos. Y en electrónica y electricidad se utiliza para producir las carcasas de dispositivos, aislantes y soportes con circuitos impresos, entre otras aplicaciones que le hacen o lo colocan como el cuarto plástico más consumido por detrás del polietileno, el PET pues, y lo que es el propileno, el PP y el PVC, el policloruro de vinilo. Y el número 7, es una mezcla plástica, entre otros plásticos, esta categoría es una combinación de diversos plásticos, pues como el policarbonato, PC, estireno, el BPA, que el bifenol A, que es un considerado no amigable pues con nuestra salud por sus efectos tóxicos, Lexan, nylon, entre otros que sirven para fabricar anteojos, biberones, teteros, termos deportivos, botellas de ketchup, faros de autos y motos, en la electrónica, en el CD y DVD, accesorios de iluminación, cubiertos de plásticos transparentes, latas de alimentos o bebidas, recibos de compra o extractos bancarios que por lo general son muy resistentes a la biodegradación, por lo que no resulta fácil su reciclaje y no se recomienda para su reutilización. Es así, bueno, como existen todas estas variedades de plástico a nivel del mundo. Por otro lado, es muy importante señalar que en esta última categoría
o código número 7 se incluye el plástico PLA, ácido poliláctico o poliácido láctico, que es un polímero bioplástico. Dentro de las nuevas tecnologías que ofrecen los nuevos plásticos biodegradables fabricados con almidones vegetales derivados de material de origen o fuentes renovables, biodegradables y reciclables, que usan materias primas naturales como los restos de cosechas de maíz, yuca, soya, trigo, lino, yute, cáñamo, residuos agrícolas, celulosa de la fécula de patata y del aceite de soya, entre otras. Igualmente están los bioplásticos sintetizados por vía biotecnológica o a partir de biomonómeros o bien plásticos biodegradables que pueden provenir de fuentes fósiles o no renovables. Prefiero los primeros, entre otras, que dan como resultado final un plástico resistente a la humedad y a la grasa, fácil de manipular y versátil, más o menos flexible, inodoro, brillante y de color claro, resistente a los rayos UV, ultravioleta y poco inflamable, que se utiliza hoy en una diversidad de opciones. Entre ellas se destacan la fabricación de recipientes, bolsas, empaques, botellas y envases en sectores de empaquetado, blister, es decir, envases protectores de las pastillas, de las cápsulas, o sutura en los sectores médicos y farmacéuticos, telas de tapicería en el sector textil, impresiones 3D en general, entre otros tantos usos que cada día cobran mayor fuerza, ya que al ser descartados en favorables condiciones climáticas de humedad y temperatura, dejan de ser un serio problema ambiental y todo lo contrario, por su rápida descomposición, se convierten en un rico compost para nuestro suelo. Hoy, en vista de los altos e inestables precios del petróleo y todos los derivados de los combustibles fósiles y de todo lo que tiene que ver lo contaminante de estos productos plásticos y en la fuerte lucha antropogénica por dejar atrás el uso de esos llamados, ya señalados, combustibles fósiles que son tóxicos y peligrosos, se han venido pues intensificando las industrias de los plásticos biodegradables o polímeros y plásticos ambientalmente degradables, PPAD. Por sus siglas en inglés se les señalan como los EDPS, que se fabrican de resinas naturales que representan un gran reto científico y tecnológico y socioambiental y por supuesto económico para que las actuales generaciones fomenten estos tipos de productos que puedan ser económicos de reconocida tecnología, pero que no causen daño futuro y puedan ser reutilizados y o reciclados de forma limpia y segura por medio de las técnicas del compostaje, la lumbricultura y la biodigestión, o bien que puedan biodegradarse en forma natural sin que causen daño en los sitios de disposición final. Para ellos están haciendo estudios y utilizando muchas alternativas. Entre ellas destacan las provenientes del ácido poliláctico o poliácido láctico, PLA, ya descrito anteriormente, que es un polímero natural biodegradable constituido por ciertos elementos muy similares al ácido láctico, los polihidroxialcanoatos, PHA, que son poliésteres lineales producidos en la misma naturaleza por la acción de ciertas bacterias por fermentación de azúcar y lípidos que han contribuido por igual a la toma de conciencia en un mundo a lo que muchos señalan que es la civilización del plástico, por su exagerada presencia, por supuesto, a pesar de que lo que apunta Pearson en Lund, que la industria del plástico recicla anualmente varios miles de millones de kilogramos de termoplástico procedente de los recortes y canales secundarios del moldeo de su proceso de fabricación. Página 14.1. Mientras que Ciobanoglou y otros apuntan que la mayoría de los consumidores disfrutan
de los beneficios de los plásticos y reconocen que el reciclaje adicional es una solución muy razonable, página 819, que debe ser impulsada por todos los involucrados en el área, es decir, todos los actores sociales de participación ciudadana. A todo esto hay que añadir también actualmente el incremento exagerado cada vez mayor de los denominados microplásticos, bien de tipo primario, que son los generados por las partículas pequeñas lanzadas directamente al ambiente, o los secundarios, que son la mayoría, y se originan a partir de la degradación de grandes objetos de plástico como bolsas de plástico, botellas o redes de pesca, que define la Organización Mundial de la Salud, OMS 2023, como diminutas partículas de plásticos menores a 5 milímetros compuestas de polímeros y aditivos potencialmente tóxicos. Gran parte de los desechos plásticos mal gestionados a nivel global acaban en vertederos y cuerpos de agua, contaminando el ambiente, especialmente el mar. Los microplásticos encontrados en el mar pueden ser ingeridos por animales marinos. El plástico se acumula en su cuerpo y puede terminar en los humanos a través de la cadena alimenticia. Otra fuente relevante es el lavado de la ropa sintética, responsable de 1/3 de los microplásticos oceánicos, donde por un lado en este mismo reporte señaló Ana Boixio, asesora regional en seguridad química de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que el incremento en el consumo de plástico, especialmente de un solo uso, es alarmante. La producción de botellas, vasos y empaques alimenticios contribuye a una contaminación visible en ríos y lagos, lo que amenaza tanto al medio ambiente como a la salud humana. Mientras que por el otro lado, Luis Francisco Sánchez, asesor regional de salud, ambiente y cambio climático de esa misma organización, es decir, de la OPS o Organización Panamericana de la Salud, que indicó que si bien el impacto de los microplásticos en la salud humana aún no está completamente comprendido, existe preocupación por posibles efectos respiratorios, endocrinos y cardiovasculares. Hay suficiente evidencia que confirman una alta presencia de microplásticos en la cadena alimenticia, así como el agua dulce y el agua potable. Bueno, lo cierto es que la amenaza en la salud que representan estos microplásticos han llevado a esta gran organización estudiosa del área, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, a ubicar en la lista de los determinantes ambientales de la salud, que busca impulsar, entre otros, estudios de impactos a la salud humana y ambiental y su relación con otros contaminantes, así como aplicar lecciones aprendidas durante la pandemia sobre la gestión adecuada de los residuos plásticos del sector salud. Lo cierto es que todas estas sustancias químicas sintéticas obtenidas mediante un proceso de reacciones de polimerización, de ahí su nombre polímero, originalmente fabricada básicamente a partir de resinas sintéticas, de los derivados del petróleo, de hidrocarburos, de los combustibles fósiles, cuyo uso se ha extendido en todos los rincones del planeta y que representa hoy un verdadero problema global cuando se convierten en desechos sólidos, ya presentes en todos nuestros rincones del globo terráqueo, ocupando significativamente zonas marítimas, donde sus daños a los ecosistemas, hábitats naturales y nichos ecológicos ya son prácticamente irreversibles. Cualquiera sea su tamaño, tipo, categoría, características, propiedades y condiciones, estos materiales requieren hoy de una inmediata atención, muy especialmente en nuestro caso venezolano, representan casi una cuarta parte. UNCEL 2022 señala que el 23% de los componentes individuales de los residuos y desechos sólidos que cotidianamente generamos son plásticos, que al descartarlo van a ocupar espacios significativos en los sitios de almacenamiento temporal, en los medios de recolección y transporte y en los lugares de tratamiento y disposición final, contribuyendo a desmejorar el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos, al menos que sean segregados y clasificados en sus mismas fuentes de producción y o generación y se puedan incorporar a una cadena productiva
por medio de la aplicación de la reutilización de cada una de sus formas: recipientes, empaques, embalajes, cajas, tubos, botellas, fibra, pitillos, utensilios, bolsas, herramientas, entre otras, y o del reciclaje con sus técnicas de recuperación, acondicionamiento, depuración, fundición, impresión, inyección, mecanizado, moldeado, soplado, peletizado, prensado y o extrusado, entre otras tantas, que garanticen su aprovechamiento integral y sostenible para lograr obtener las mismas u otras formas antes señaladas, que son útiles en los hogares, instituciones, industrias, fincas y comercios, entre otros variados sectores productivos de la construcción, transporte, urbanismo, agrosilvo, pastoril, médico, sanitario, textil, automotriz, eléctrico y electrónico, y que son los sectores productivos de un país a los que muchos consideran hoy que el plástico está en todos lados y que representa un verdadero dolor de cabeza para los amigos protectores del ambiente por sus notables características tóxicas y contaminantes. Existen diversas técnicas de procesamiento de los plásticos ya señaladas, que en su mayoría son 100% recuperables, reutilizables y o reciclables, donde vale la pena considerar acá la instrucción que señala plástico.com 2022 como una técnica de fabricación de alta producción que implica la fusión homogénea de un material termoplástico, al igual puede estar en forma de pellets, polvo o gránulo. Posteriormente, con suficiente presión, el material fundido es expulsado por el orificio del lado o cabezal de conformación, adquiriendo la forma deseada durante el proceso. Y por otro lado, esta misma organización describe que la peletización es un proceso industrial utilizado para convertir materiales a granel en pellets o pellets de plástico, también denominado granza o noodle por su sigla en inglés, o tabletas compactas. Este proceso puede ser aplicado a diferentes tipos de materiales, desde alimentos hasta productos químicos. Finalmente apunta esta organización. En ambos casos, en cualquier proceso de reutilización y o reciclaje, debe existir la garantía de su recuperación, segregación y clasificación en sus mismas fuentes de producción y de generación, es decir, en su origen, para lo cual se debe disponer de forma adecuada de almacenamiento y acopio, bien por los puntos de entrega voluntarios verdes o los puntos ecológicos o limpios, o bien en sus centros de acopio de segregación y clasificación, de donde pueden ser recolectados y transportados hasta sus técnicas artesanales o de reutilización, o bien para sus respectivos procesos de industriales de transformación o de reciclaje. Para aplicar un sistema de manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos, método Mis Redes, en el sector de los plásticos, es necesario definir una estructura eficiente, organizacional y funcional, con la participación de todos los actores sociales, entre ellos los entes gubernamentales, el sector privado, muy importante, las instituciones universitarias, universidades, politécnicos, tecnológicos, escuelas técnicas y otros centros de investigación, con las organizaciones ambientales y la comunidad organizada, para que se ponga en marcha los programas básicos de educación y formación ambiental, marketing ecológico y de higiene, seguridad y ambiente laboral, aplicando los mejores beneficios que implica la economía circular, la responsabilidad socioambiental y el sentido de pertenencia, clave para poner en marcha este proceso, esta realidad global, nacional, regional y local, para lo cual se debe dejar muy claro, muy preciso, que estos procesos requieren, además de un recurso humano e infraestructura, sitio y entorno laboral, maquinaria y equipos, materiales y herramientas, tareas y actividades
del uso de materias primas, energía, agua, saneamiento y recursos que involucran gastos. Por ello, es mejor no producir polímero, no generar plástico. Y debemos empezar hoy así, con esta decena de acciones que le enumero acá. Primero, evitar el uso de materiales desechables. Segundo, reducir la compra de ropa. Tercero, comprar comida sin empaque y alimentos a granel. Cuarto, no utilizar las pajitas, los pitillos en bebida. Cinco, no mascar chicle, que también es un derivado del plástico. Seis, adquirir productos sin embalaje, recipientes, empaque y envase. Siete, reutilizar bidones, botellas y envases. 8, prevenir el consumo de microplástico. 9, utilizar envases de vidrio que sean reutilizables, por supuesto. Número 10, consumir productos en envases, empaques biodegradables. 11, llevar tu bolso de tela, sacos y costales fijos a tu mercado. Y 12, participar en campañas comunitarias de no generar basura ni producir plástico. A lo que finalmente UNCE señala que la minimización o reducción de los plásticos en su fuente de producción y o generación es fundamental para contribuir a tener un planeta limpio, saludable, seguro y ecológicamente equilibrado. En nombre de la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos, Funda Mis Redes, del portal ambiental Mis Redes, del canal ecológico Funda Mis Redes y sus redes sociales aliadas, Mérida Ciudad Limpia, Orbe Verde, Mérida Ciudad Sostenible y Guacipati Habla Verde, muchas gracias por su atención prestada. Hasta una nueva oportunidad.